Never Gone es un juego beat'em up en 2D a la vieja escuela, tipo Streets of Rage o Final Fight. Nos dan a escoger dos personajes. El primero es Dawn, es una especie de vampiro a la Alucard, y Hicks, una monja con una minifalda. Cualquier personaje que elijamos, el juego nos cuenta que estuvimos dormidos por muchos años por medio de un sello, el cual ha roto un personaje misterioso, y este personaje nos dice que solo está siguiendo órdenes de su maestro, sin revelarnos su identidad. Los controles en pantalla son simples e intuitivos, pero el movimiento del personaje al caminar se siente muy lento, lo cual hace que siempre tengas que estar oprimiendo 2 veces el botón para poder correr. La ambientación y el tema visual es muy bueno, va acorde con los personajes. Todos los personajes y escenarios están bien logrados. Al jugarlo me recordó a Castlevania Symphony of the Night. En la pantalla del título tiene una música tipo heavy metal, pero en el lobby la música es tranquila con la misma guitarra eléctrica. En los escenarios la música casi no se escucha, podría decirse que no hay. Los escenarios son 1 o 2 zonas en donde aparecen los enemigos, los cuales tienes que ir derrotando para pasar a la siguiente zona, y al final te muestra qué calificación obtuviste junto con la experiencia, el oro y los ítems que ganaste. Los enemigos al principio solo son esqueletos con espada y escudo, pero conforme vas avanzando se van haciendo más variados, pero siempre se sienten como esponjas de daño. Por eso es que la progresión se siente muy lenta, ya que cada escenario te da poca experiencia, oro y materiales, lo cual hace que tengas que grindear mucho para sentir la mejora de tus habilidades. Y eso que en cada escenario te vas a tardar aproximadamente de 2 a 7 minutos, pero como los enemigos son esponjas de daño, se siente como si fuera más tiempo. En el tiempo que jugué no vi monetización de ningún tipo. Hay loot boxes, pero se compran con oro que vas ganando en los escenarios, y las gemas las vas ganando con algunos logros que vas haciendo conforme vas jugando. Yo bajé el juego desde TapTap, pero en la Play Store dice que sí hay compras integradas, pero al menos a mí no me pareció nada. Durante el gameplay solo llegué a ver unos cuantos bajones de framerate, pero eso es durante los combates cuando se te amontonan los enemigos. Conecté mi control de Xbox, pero el juego no lo reconoció, lo cual es una lástima porque un juego así sí o sí se debe de jugar con control. Aparentemente solo tiene soporte para controles MFI, los cuales son los genéricos, pero aún así no pude jugar con control. A pesar de que el juego salió en el 2017, no hay actualizaciones desde ese entonces. Sigue teniendo un buen número de descargas y reseñas en la Play Store. Si te gusta el género de beat'em up y Castlevania, este juego es para ti. Pero dime en los comentarios qué es lo que piensas. ¿Vale la pena jugarlo? No olvides darle like al video si te gustó, suscribirte para más reseñas como esta. Sin más que decir, nos vemos hasta luego.